Buenos días, mi nombre es María Elena Gutiérrez Lopera, estudiante de séptimo semestre de Contaduría Pública en la Corporación Universitaria Asturias. El día de hoy voy a dar respuesta al caso particular número 3 de la asignatura Procedimiento Tributario. El día de hoy se nos plantea resolver la declaración de renta de la empresa ABC del año 2023 con la siguiente información. Nos dice que tenemos unos ingresos totales de 1.200 millones de pesos, unos gastos de 200 de 800 y una renta líquida del ejercicio de 400 millones de pesos. Liquidamos la declaración de renta sobre el 75%, lo cual nos daría 140 millones de pesos a pagar. Teniendo la declaración inicial, se nos pide realizar una corrección, ya que en la revisión de la declaración, la DIAN nos dice que tenemos 90 millones de pesos de costos no deducibles no soportados con los debidos soportes. Entonces, por lo tanto, se nos pide resolver 4 preguntas. La primera es cuáles son los pasos para dar respuesta al oficio de la DIAN. La primera es leer el oficio detenidamente, asegurándonos de comprender la información y las observaciones, los requerimientos que nos hacen, identificar las fechas límites de pago, los soportes de información que nos están solicitando. Como paso 2, tenemos que verificar en este caso la declaración de renta presentada y compararla con el oficio que nos está enviando la DIAN para verificar los respectivos errores en la información presentada. Tercera, redactar una respuesta formal incluyendo todos los datos de identificación del oficio recibido, dando una explicación clara de lo sucedido, si hay errores en la declaración, reconocerlos, corregirlos y anexar al oficio de la respuesta los documentos que demuestren dicha corrección. Y por último, enviar esa respuesta por el medio indicado en el oficio, ya sea virtual o físico. En la segunda pregunta nos dicen realizar la corrección de la declaración de renta presentada en enero. Tenemos que en la primera declaración nos quedaron 140 millones de pesos en la declaración de renta con unos gastos deducibles de 800 millones. En la segunda nos tocaría hacer la corrección de ingresos normales 1.200 millones, costos y gastos deducibles 710 millones y me quedaría la renta líquida de 400 millones de pesos. El valor a pagar con el 35% serían 171.500.000. La tercera pregunta nos dice liquidar la sanción por corrección. Para este caso tenemos que tener en cuenta que hay 2 formas de sanción, una del 10%, que es cuando lo vamos a hacer voluntaria sin notificación de la DIAN, y la del 20%, donde ya tenemos el oficio de la DIAN notificándonos que la debemos corregir en 90 millones. En este caso es la que vamos a aplicar el día de hoy. Aplicando esta sanción se aplicaría la declaración inicial 140 millones, la declaración final serían 171.500. Sería la diferencia que son 31.500.000. Sobre este valor le aplicamos el 20%, entonces la sanción por corrección equivaldría a 6.300.000 pesos. También se nos pide hacer la liquidación de los intereses moratorios. Teniendo en cuenta la base 171.500, la fecha inicial 12 de enero del 2024 y la fecha de corte que lo vamos a hacer, hacemos que fue el 25 de marzo del 2025, tomamos los intereses moratorios que serían 22.92% anual, los días de mora serían 438, tenemos que los intereses de mora a pagar serían 47.170.000 pesos. Con las respectivas liquidación de la corrección y los intereses moratorios, tenemos que la declaración de renta a pagar sería 171.500.000 por declaración, 6.300.000 por corrección y 47.170.000 por intereses moratorios. Total de la declaración 224.970.000 pesos a pagar por la declaración del año 2023. Entonces, ¿qué aprendimos en la unidad? Que el tema tributario es de vital importancia en toda empresa o negocio, ya que dependiendo del tipo de negocio son las responsabilidades y para poder asumirlas bien hay que conocer y aplicar toda la normatividad vigente y estar actualizados en temas tributarios y fiscales. Lo más importante es tener claro que conocemos las normas, las responsabilidades y las fechas de vencimiento de cada una de ellas. El conocimiento y la comprensión de estas depende del funcionamiento tributario y fiscal de cada una de nuestras empresas.